Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Vergara, me encuentro en tercer semestre de Administración en Seguridad y Salud del Trabajo junto con mi compañera Lina Marcela Noguera y Sandra Osorio Bernal. A continuación les vamos a hacer como un tipo de reportaje a través del trabajo en el que me encuentro yo, que soy proveedor de productos alimenticios. Para hacer referencia a esto me toca pasar largas jornadas del día, varias horas, sometiéndome a los ruidos que emiten el vehículo. Para comenzar, vamos a decirle qué es el ruido. El ruido es un sonido inarticulado o confuso que puede causar un daño o simplemente una sensación desagradable. En los aspectos del ruido, bueno, existen tres tipos de ruidos: el de impacto, el continuo y el intermitente. Este sería un ruido intermitente, ya que tiene unos picos altos y unos picos bajos. Los picos altos se dan más que todo en el arranque del vehículo, que es donde tiene como más aumento de los decibeles. Las fuentes generadoras sería el motor, que es el principal responsable de este ruido. Los instrumentos de medición sería el sonómetro. Los valores permisibles serían, sí, más o menos lo que nosotros trabajamos. Yo trabajo junto con mi papá, serían 80 decibeles. 80 decibeles, nosotros trabajamos más o menos 8 horas al día, entre 8 a 9 horas al día. Entonces sí estaría como en ese rango de los valores permisibles. Listo. A continuación los voy a dejar con mi compañera Lina Marcela Noguera y Sandra Osorio, que les van a hablar sobre la normativa que se puede aplicar, los efectos sobre la salud que producen estos ruidos y el plan de acción, los controles o medidas correctivas que se pueden aplicar en mi caso. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Noguera Galeano. También me encuentro en el tercer semestre de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como decía mi compañero Víctor, estamos hablando del ruido, que es un problema ambiental, sobre todo en las grandes ciudades, por las industrias, la población, etcétera. También el ruido es la parte o una de las partes que es considerada como una de las cosas que más afecta al ser humano o a la población, causando nosotros problemas auditivos o extraauditivos, ya sea en el trabajo o en nuestra vida cotidiana. A continuación yo voy a hablar de las normas rápidamente y luego voy a explicar cada una de ellas un poquito de cada una. En realidad, para el ruido existen muchas normatividades. Yo voy a nombrar solo algunas. La primera, que es muy importante, es la resolución 8321 del 4 de agosto de 1983. Esta norma es del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruidos. También una que no habla exactamente del ruido, pero que habla de los cuidados que debe tener un empleado o las obligaciones también del empleador para cuidar a un trabajador, es la Ley 9 de 1979. Del Código Sustantivo de Trabajo podemos encontrar una enfermedad declarada profesional y que habla de los decibeles en que no puede sobrepasar un trabajador. También tenemos la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana, que habla de los riesgos profesionales. Entre ellos vamos a encontrar el riesgo físico, que es donde se habla del ruido, además de otros riesgos. También podemos encontrar la tabla de enfermedades, que es el decreto 1477 del 2014, donde nos habla de las enfermedades provocadas por el ruido o el exceso de ruido en los trabajadores.
también tenemos la resolución 0627 del 2006, que es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde habla sobre la normatividad nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Cada norma habla de un poquito de la clase de ruido, de los decibeles que no puede sobrepasar los trabajadores, etcétera. Especialmente la ley 9 de 1979, como decía ahora, no habla específicamente del ruido, pero sí de las obligaciones de un empleador hacia un trabajador, que en una parte dice: adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la instalación, operación y mantenimiento en forma eficiente de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. Como bien lo dice el texto, los empleadores y también los trabajadores están obligados a protegerse para evitar futuras enfermedades, como la hipoacusia, por ejemplo, que es sobre el ruido, utilizando los elementos de protección personal. También voy a hablar de las enfermedades. Por el ruido se pueden causar muchas enfermedades laboralmente, y también en otros sitios, como nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Las enfermedades profesionales que están en el decreto 1477, que es la tabla de enfermedades por ruido, está la laberintitis, trauma acústico, hipoacusia atotóxica y nódulos de las cuerdas vocales y laringe. Como lo decía anteriormente, también puede ocasionar enfermedades o problemas extraauditivos. No está directamente asociado con la pérdida de audición, pero sí con la tranquilidad y el bienestar del ser humano. Esto puede causar estrés, pérdida del sueño, depresión, ansiedad, cambios de comportamiento, como conductas agresivas y baja productividad. Ahora los dejo con mi compañera Sandra, que va a hablar sobre el plan de acción sobre esta problemática o este riesgo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Osorio, soy de tercer semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación les voy a contar las 3 estrategias que vamos a tomar para disminuir las molestias en el trabajo de Víctor. ¿Listo? A continuación, la primera es mantener el vehículo en óptimas condiciones para así disminuir el ruido y la vibración. La segunda es realizar pausas activas para así pueda descansar del ruido que genera este vehículo. Y la tercera es que vamos a implementar una modificación en el vehículo que le permitan aislar el ruido lo máximo posible. ¿Listo? Muchísimas gracias. A continuación voy a hablar de los instrumentos para medir el ruido. El primero que vamos a hablar es el sonómetro. Este instrumento es usado para medir los niveles de presión sonora en un determinado lugar y un determinado momento. Su unidad de medición es en decibelio. Su funcionamiento está pensado en reaccionar como un oído humano lo haría. El siguiente es el analizador de frecuencias. Existen analizadores de frecuencias analógicos y digitales, y estos cuentan con sensores para señales acústicas, ópticas o eléctricas mediante las gráficas con escalas logarítmicas que se muestran los componentes especiales de las señales. El siguiente es el dosímetro, que es este. Este aparato es útil en las industrias donde el ruido varía en duración e intensidad y donde el trabajador cambia de lugares. El instrumento mide las fluctuaciones de la presión atmosférica causadas por el sonido. El siguiente es el calibrador acústico. Este representa un medio preciso y económico para realizar la verificación antes y después de la medición.